Bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de la charla. En esta consta de tres fases en la cual vamos a revisar lo que son los aspectos a tomar en cuenta en el almacenamiento de los alimentos. eh, los ob- y también veremos cuáles son los objetivos de la limpieza y desinfección. El procedimiento, también veremos lo que es el procedimiento y métodos de limpieza. Las temperaturas de almacenamiento, las que son muy importantes, los aspectos a tomarse en cuenta en la preparación de alimentos, como es la cocción, ahora sí vamos a enfatizar lo que les mencionaba en lo anterior, que lo que es la contaminación cruzada y qué riesgos nos trae esta consigo. También veremos cómo evitar la contaminación cruzada. Y aquí también hay la pregunta vamos a enfatizar también la pregunta que me hicieron, lo que es de la eliminación de desechos. Aquí vamos a hablar cómo se debe realizar cada una de estas. Bueno, para iniciar, igual en esta sesión tengo realizadas lo que son los dibujos adecuados para que se den cuenta de cuáles son y vayan siguiendo también mediante estas, ya que saben que la mejor manera de explicar también es en basarse la mejor manera de adquirir el conocimiento también es basarse en dibujos, en todo lo que son estos aspectos en los cuales van a informarles muy bien. Aquí tenemos lo que son los aspectos de lavar y desinfectar las frutas y verduras. Ahí puedes revisar acá atrás también hay las temperaturas de seguridad. Ahí tenemos la descongelación y la cocción. Aquí tenemos la contaminación cruzada, esta que vamos a hablar. También tenemos la eliminación de desechos. Bueno, en la anterior también nos dimos cuenta que todo va de la mano, ya que todo tiene que ver con un objetivo. Aquí también lo que tenemos la contaminación cruzada, lo que también pueden aquí revisarle si desean. Ya, y el aseo personal, el que siempre debe perdurar en nosotros. ¿Alguien desea revisar más de fondo o no sé? Si quieren, ya ahí pueden revisarla. Y si desean también aquí hay otra y pueden igual. Ya, en esto es lo que vamos a basarnos Vamos a iniciar, ¿no? Ahora sí ya vieron las imágenes, se dieron cuenta de lo que son y más bien de en qué se puede, a qué se referencia cada una de las imágenes. Y vamos a empezar con esto, lo que son los aspectos que a tomar en cuenta en el almacenamiento de alimentos. Me gustaría iniciar ahí preguntándoles cuáles piensan que son los aspectos más importantes a tomar en cuenta para almacenar los alimentos. No sé, no importa que se equivoquen, pueden responder con lo que ustedes piensen y, y ya con el desarrollo del tema les iré dando a conocer más cosas. A ver, alguien que quiera opinar sobre este tema.
lavar las frutas, todas las frutas. En el aspecto de tomar en cuenta en el almacenamiento. Sí, no sé cómo. Bueno, ahorita sí ya vamos a empezar con eso, lo que es los aspectos que tenemos que tener en cuenta en cuenta en el almacenamiento de los alimentos. Bueno, tenemos que el lugar y el almacenamiento debe cumplir con requisitos indispensables, ya que estas son muy importantes. En primer lugar, se debe tener la capacidad suficiente dependiendo del uso que se le vaya a hacer y que permita tener los productos ordenados y a la vista. A la vista, en el segundo tenemos el segundo lugar, que debe ser un lugar fresco, seco y con una ventilación adecuada, tener la capacidad de mantener temperaturas refrigeradas de 0 a 5 grados centígrados o congelación menor a menos 18 grados centígrados según sea el caso. Bueno, aquí alguien que me pueda decir por qué es importante que nuestros alimentos estén almacenados en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. Para que nuestros productos no se dañen. Claro, para que nuestros productos tengan estén en un correcto ambiente y tiendan a durarnos más. Estos nos sirven para extender la vida útil de nuestros alimentos. Bueno, y estos lugares de almacenamiento deben ser fáciles de limpiar y desinfectar para garantizar la menor contaminación de los productos que vamos a almacenar en dichos lugares o espacios. En el caso de la despensa, se debe almacenar aquellos alimentos que pueden mantenerse a temperatura ambiente, como legumbres, cereales y derivados, harina, pastas, galletas, también azúcar, sal, café, cacao, especies, aceite, etc. O aquellas que hayan sido sometidas a tratamientos higienizantes que no requieran frío para su conservación, como leche esterilizada o conservas, todos los alimentos estables o temperatura ambiente. ¿Por qué creen que estos alimentos se pueden almacenar en una temperatura ambiente? ¿Saben cuál es la temperatura ambiente? Es la temperatura ambiente así normal, sin nada de refrigeración, así como la tenemos en la casa. Y ahora sí me pueden decir por qué estos alimentos que nombré recién no estos pueden estar almacenados en la temperatura ambiente. ¿Por qué pueden estar almacenados así? Aquí tengo como ejemplo las legumbres, los cereales, derivados, harina, pastas, galletas, también el azúcar, sal, café, cacao, especias, aceite. Fresco y que no dañe así dentro. A veces se viene a bañarse así. Claro, sí tiene algo que ver, pero la verdad estos alimentos se pueden conservar así porque su contextura y también algunos son alimentos no perecibles, ya que estos ya están procesados y ya tienen las características que les van a ayudar a mantenerse en un clima normal, en un clima ambiente. Esa es la respuesta. A ver, en esta línea tenemos lo que es la mayoría de frutas
y verduras pueden conservarse también a temperatura ambiente, en un ambiente seco, fresco y muy bien ventilado. Ya que se trata de alimentos de rápido deterioro, es imprescindible realizar una cuidadosa inspección diaria a su estado. En esta quisiera hacerle esta pregunta que dice: ¿por qué se debe revisar constantemente o periódicamente a las frutas, a las hortalizas, a estos alimentos? Porque si una fruta está dañada puede dañar a las otras frutas. Claro, esa es la respuesta, ya que si una fruta está en mal estado, está por estar en este estado puede contagiar a las demás, puede afectar a todos, quién sabe, a todo un bote que esté lleno de aquellas frutas, o verduras también pueden dañarlas. Sí, con el simple hecho de que una sola fruta esté deteriorada, esta va a deteriorar a todas. Por eso es necesario que se debe realizar una inspección a los frutos periódicamente para, si tenemos una fruta en mal estado, pararla todo ahí y sacarla para poder limpiarla todas veces. Los alimentos, aunque estén envasados, no deben entrar nunca en contacto con el suelo. Además, si la despensa se sitúa en un armario, este deberá disponer de puertas que protejan los alimentos del exterior. ¿Alguien puede decirme por qué no pueden estar en contacto con el suelo las botellas o los frascos? Porque hay bacterias que los frascos caen y se pegan. Mm, claro, las bacterias y en el mismo caso la temperatura, ya que el alimento, al estar ya expuesto al piso o alguna base de algún lugar, va a tender a cambiar de temperatura. Si el piso es frío, va a bajar la temperatura. Si hay ingresa de aire o cualquier tipo de esta, igual va a cambiar su temperatura, puede bajar o subir. Por estos cambios fisiológicos, de esta puede dañarse o afectar su calidad. Por eso es que nos recomiendan que tengamos los lugares en donde almacenamos, los tengamos cegados, que no ingrese ningún tipo de brisa ni nada de eso. Bueno, también tenemos que no se debe caer en la tentación de guardar la despensa junto a los alimentos, productos de la limpieza o de naturaleza que pueden contaminarlos. Los lugares de almacenamiento de alimentos se deben ser destinados a este fin. ¿Por qué no pueden decir, no se puede tener el cloro al lado de nuestros frascos o esto? A ver, porque estas sustancias, así como el cloro, son demasiado fuertes, dolorosas, y este aroma, este olor, puede inferirse a nuestro alimento o a nuestro envase que tengamos ahí, por lo cual nuestro alimento va a adquirir un cierto olor o tufo a aquel material que estuvo al lado, en este caso al cloro. Y ya saben que el cloro es demasiado fuerte y nadie quisiera consumir un alimento con un olor a algo que es malo para nuestra salud. Las semiconservas como las anchoas y algunos envasados al vacío, fiambre, salmón ahumado, necesitan temperaturas de refrigeración para conservación. Los productos pasteurizados tienen una vida útil muy corta y necesitan refrigeración. Por el contrario, los alimentos esterilizados pueden conservarse a temperatura ambiente, pero una vez abierto el envase debe refrigerarse.
Algunos alimentos como los huevos mejoran significativamente su conservación al alargarse su vida útil bajo condiciones de refrigeración, evitando en gran medida el posible desarrollo de microorganismos no deseados. Esta da mucho a entender que los alimentos, una vez destapados, siempre tienen que entrar en refrigeración porque la temperatura, si les permanecen, estos alimentos permanecen en la temperatura ambiente, van a proceder a ingresar lo que son los microorganismos y a desarrollar estos mismos, y por lo cual nuestro alimento va a tornar a hacerse tóxico o el que va a dañar nuestra salud. Y por lo tanto podemos llegar a decir que guardar todos los alimentos que ya hemos destapado o materiales o alimentos que sean necesarios de refrigeración van a alargar la vida estando ahí, ya que si destapamos algo tenemos que consumirlo directamente o guardarlo correctamente. También tenemos aquí una que dice, para realizar una correcta rotación de productos, colocar siempre adelante para su uso inmediato los productos más antiguos, revisando periódicamente tanto su estado como las fechas de caducidad o consumo preferente, según sea el caso. ¿Por qué creen que es mejor consumir un alimento que ya de un almacén? Pongamos que tenemos costales de arroz o de cualquier otro alimento, debemos consumir los que estuvieron más antiguos a que los que recién ingresan. O sea, los que ya estuvieron guardados y otros estamos recién guardándoles. ¿Cuál debemos consumir? ¿El que guardamos recién o el antiguo? ¿Por qué toca terminar el primero el antiguo? Claro, porque toca acabarle y también porque tal vez se acerca su fecha de caducidad. Más bien no van a estar dañados ni nada, sino que por el ingreso de otro costal de arroz nuevo, vamos a alargar la vida del costal nuevo y por lo cual vamos a terminar totalmente las que estuvieron ya guardadas. El objetivo de la limpieza y desinfección, ya saben muy bien que la limpieza y desinfección son operaciones dirigidas aptamente para combatir lo que son bacterias o algún otro tipo de microorganismos que pueden afectar a nuestra salud. Y al mismo tiempo que estos microorganismos, mientras más tiempo pasa, más crecen. No es que solamente llegó una bacteria y se quedó ahí. Ellas se producen rápidamente, sin control. Ellas no esperan para seguirse produciendo y mientras más haya, más se van a contaminar los alimentos. Y por lo tanto, podemos decir que la limpieza es la ausencia de la suciedad y su propósito es disminuir o exterminar los microorganismos que no son buenos para nuestra salud. Bueno, el desinfectar, por su parte, se puede definir también como eliminar la gran parte de las bacterias que se encuentran en determinadas superficies o ambientes, de tal forma esto que no sea nocivo para las personas. Si tratamos de eliminar todas las bacterias, microorganismos y formas vivas posibles, estaríamos hablando de esterilización. La esterilización ya va por más allá de limpiar una simple bacteria, ya que esta va a eliminar completamente todo tipo de bacterias para lograr un ambiente apto para trabajar, ya que no deberíamos preocuparnos tanto que las bacterias
antes de limpiar, tal vez se quedaron ahí, ¿no? Ahí ya se eliminaron la mayoría, todos. Dice, los programas de limpieza y desinfección deberían asegurar que todas las partes de las instalaciones estén debidamente limpias, y incluido el equipo de limpieza. ¿Por qué creen que se debería limpiar después de haber limpiado todas las superficies, así sean lo que son trapeadores, franelas, todo eso? ¿Por qué creen que es necesario limpiarlas después de haber utilizado? Claro, porque están sucias, se ensuciaron bastante, y al mismo tiempo, si no las lavamos al momento de iniciar una nueva limpieza, van a ser estos artefactos de limpieza los cuales van a contaminar toda nuestra superficie. Y lo que buscamos nosotros es eliminar totalmente lo que son estas bacterias, no nosotros agregarlas a nuestra superficie. Ya tenemos el procedimiento y métodos de limpieza, ¿no? Ahí la limpieza puede realizarse utilizando varios métodos, sea físicos y químicos. Los procedimientos de limpieza constituyen en eliminar los residuos grandes de las superficies, aplicar una solución detergente para despegar la capa de suciedad y de bacterias, aclarar con agua para eliminar la suciedad adherente y los restos de detergente, desinfectar en profundidad si la zona o el equipo lo requiere. Bueno, estos son los pasos que se debe seguir para realizar una limpieza. Ahorita ya vamos con lo que es el aspecto de la temperatura del almacenamiento. Bueno, aquí tengo una pequeña tablita de las temperaturas que nos sugieren para almacenar los alimentos. Aquí pueden observarlo ustedes. Y a continuación voy a proceder a informar cuáles son estas temperaturas en las cuales se deben almacenar estos alimentos. Las frutas se deben almacenar en un menos 0,9 a menos 2,7 grados centígrados. Estos son ya almacenamiento por congelación. Los lácteos, menos 0,5 grados centígrados. Verduras, menos 0,8 a 2,8 grados centígrados. Pescado, de menos 0,6 a menos 2 grados centígrados. Huevos, de menos 0,5 grados centígrados. La carne, de menos 1,7 a menos 2,2 grados centígrados. Estos se pueden conservar las frutas de 8 a 10 meses, los lácteos hasta 8 meses, las verduras hasta 10 meses, los pescados de 3 a 6 meses, huevos de hasta 6 meses, la carne hasta 12 meses. Esta es una tabla en la cual vamos a almacenar nuestros alimentos, y con esas temperaturas vamos a lograr la congelación, y también vamos a ganar un mayor tiempo de vida y de consumo de nuestros alimentos. Bueno, ahora vamos con los aspectos a tomar en cuenta en la preparación de los alimentos, ya que esta es una de las más importantes y debemos tomarlo mucho en cuenta. Primeramente tenemos que tomar en cuenta la elaboración de los alimentos, si es necesario mantener la higiene personal y la de la superficie de preparación, así como también los espacios comunes. Saben ustedes muy bien que es muy importante desinfectar cualquier tipo de superficie antes de iniciar nuestra preparación de los alimentos, ya que si no las limpiamos correctamente o están sucias, vamos a provocar algún mal
y contaminación en nuestros alimentos. Aquí tengo los pasos en los cuales se deben seguir para la preparación de alimentos. A ver, primero, lávese las manos con agua y jabón antes y durante la preparación de alimentos. Siempre antes de comer, después de ir al baño, cambiarse, después de tocar todo tipo de alimento crudo, basura, cada vez que es necesario. Limpie y desinfecte las mesas, tablas, cuchillos y otros utensilios antes y después de la preparación. Esto es muy importante. Esto es muy importante ya que si nuestros implementos están sucios, vamos ahí a dar paso a la contaminación cruzada y eso es lo que no queremos porque va a afectar mucho a la salud de las personas que van a consumir nuestro alimento o preparación. Dice, lave bien las frutas y vegetales antes de comerlas, cortándolas o cocinándolas, aunque es necesario pelarlas. Ustedes muy bien saben que ya al momento de preparar un alimento es en donde se va a eliminar los microorganismos y se va a volver un alimento seguro para comer. En esta vamos a ver lo que es la temperatura. Usted tiene eh, el cuadro de temperatura segura. Bueno, aquí tenemos la temperatura segura, la temperatura segura que es de 15 a 40, tenemos la temperatura de la zona de peligro que es de 15 a 49, la segura que es de 60 grados centígrados y 5 grados centígrados igual es segura. Entonces podríamos decir que de 5 grados centígrados o menos es una temperatura segura y de 60 grados centígrados o más también es una temperatura segura. Pero mientras esté en 15 a 49 grados centígrados, la zona de peligro es abundante, en la cual nuestros alimentos tendrán mayor facilidad de generar microorganismos que van a perjudicar nuestra salud. Tenemos la descongelación. Tenemos cómo debe hacerse la descongelación y qué riesgos plantea la descongelación. Muy bien, sabemos que la descongelación es un proceso por el cual nuestro alimento va a tornarse comestible, ya que si nuestro alimento está congelado, no vamos a poderlo consumir porque va a ser muy denso, su textura muy dura y no sería agradable para nuestro paladar. Pero también, así como un aspecto bueno de la descongelación es que lo vamos a poder consumir. Y el aspecto malo es que si lo descongelamos de una manera inapropiada, vamos a conseguir que vamos a encontrar el peligro al cual vamos a exponer nuestro alimento y nuestra salud. Bueno, aquí les voy a decir cómo se debe descongelar correctamente. Bueno, primeramente, ¿qué es la descongelación, no? La descongelación es el proceso contrario de la congelación, solo que más lento, para las diferentes temperaturas o iguales, pero invertidos. Todas las alteraciones relativas a la calidad del producto, pérdida de textura, de agua y de sabor. Esta es muy importante ya que al momento de nosotros congelar nuestro alimento, vamos a encontrarnos con lo que es la pérdida de textura, la pérdida de agua y de sabor. Muchos pueden decir que que al momento de estar congelado nuestro alimento no va a perder ninguna característica, pero no es así. Estos se pueden perder durante la congelación, quedando evidentes durante la descongelación.
Pero además hay la inocuidad de los alimentos. Hay estudios que indican que los alimentos descongelados se alteran más rápidamente que los frescos. Los cambios en la textura producidos durante la alimentación hacia partes más internas del mismo durante la descongelación y así facilitar su alteración. Además, el agua exudada durante la descongelación está llena de nutrientes. Ya, aquí tenemos se debe descongelar siempre en la nevera. ¿Por qué se debe descongelar siempre en la nevera? Porque la nevera está diseñada para mantener una temperatura segura en la cual los alimentos no se van a dañar, pero sí tiene una temperatura en la cual se va a poder descongelar nuestro alimento. Al momento de y luego de esto le debemos colocar los alimentos en los inferiores cocinado inmediatamente. Esto nos quiere decir que un alimento ya así lo metamos a la refrigeradora, tenemos que apenas se descongela pasarlo directamente a cocción para que así poder evitar que crezcan bacterias o cualquier otro tipo de organismos que sean malos para nuestra salud. Hay que extremar las precauciones durante todo el proceso de descongelación y descongelación para evitar la contaminación cruzada. Bien. Aquí tenemos la cocción. ¿Saben qué es la cocción? A ver, para que no se duerman, dígame qué es la cocción. ¿Usted me puede decir cuál es la cocción? ¿Qué es la cocción? Claro, eso está muy bien. La cocción es un proceso en el cual nuestro alimento va a ser preparado y se va a volver seguro para poderlo consumir. Esto de la cocción se la puede llevar lo que es llevándolos a ebullición por el aumento de temperatura. Y aquí con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como la carne picada, los redondos de carne asada, los trozos grandes de carne y las aves enteras. Bueno, los alimentos para que ya hayan eliminado sus bacterias tienen que alcanzar los 70 grados centígrados y puede subir a más, pero ya hay alimentos que son solos o son alimentos rellenos. En estos alimentos rellenos la temperatura tiene que alcanzar los 70 grados centígrados. Esta es la temperatura de servicio. En esta temperatura va a ser muy seguro consumir nuestro alimento y así podremos cuidar nuestra salud. Evitar que los alimentos queden crudos en su interior sobre los trozos grandes de carne, pollos enteros, carnes molidas, pescados y huevos. Recalentar la comida completamente superando los 70 grados centígrados de temperatura. ¿Por qué creen que no todos los alimentos se cocen al mismo tiempo? No, tal vez es por el grosor. Esto es debido al grosor del corte que tengamos. No todo va a demorarse el mismo tiempo.
Mientras más gruesa sea la carne, más tiempo se va a demorar. ¿Y por qué creen que la comida al ser recalentada tiene que alcanzar los 70 grados centígrados? Al recalentar nuestras comidas tenemos que, que calentar a los 70 grados centígrados la temperatura, porque en estos grados nuestra comida ya está segura y no vamos a correr ningún riesgo para enfermarnos por alguna producción de algún tipo de microorganismo. Aquí vamos con lo más importante, lo que me hacía referencia de la contaminación. Aquí me preguntaron cuál es la contaminación cruzada o por qué se da. Aquí vamos ya a poner bastante énfasis en lo que es en la contaminación cruzada. Bueno, la contaminación cruzada es el proceso en el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no y que terminan en contaminarse como resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación directa es uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos a la hora de ingerir alimentos. Resulta especialmente llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayoría parte de la población, pero cuando puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada se produce cuando los alimentos entran en contacto y contaminan entre sí. Alimentos cocinados contaminan alimentos crudos, por ejemplo. Y la contaminación cruzada directa se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con los alimentos crudos o cocinados. ¿Qué entendieron por esta parte de contaminación cruzada, por el concepto que les di? Que no se pueden mezclar. Claro que no es recomendado mezclar los alimentos crudos con los cocinados. Otro aspecto más que debe tomar en cuenta en esta parte. Aquí tenemos que tomar también en cuenta el aspecto de los cuchillos, ya que si cortamos diferentes alimentos con este mismo objeto, vamos a tener la contaminación cruzada directa. ¿Me puede ayudar con la lectura de los riesgos de la contaminación cruzada? La ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede producir efectos similares a los que producen las alergias alimentarias. Una persona que se contamina de este microorganismo. Bueno, y después de esta lectura, por favor, me puede ayudar con el siguiente párrafo que desde el aumento de la temperatura, por favor. El aumento de la temperatura durante la descongelación hace que tanto enzimas como microorganismos se reactive, reanudándose de nuevo el proceso de alteración de los alimentos y de multiplicación microbiana. Muy bien, en este párrafo ¿qué entendía por este párrafo? A ver. En este párrafo nos decía que mediante el proceso de descongelación vamos a encontrar también el proceso de reactivación de los microorganismos. Y esto quiere decir que aquí se reactivan lo que son la multiplicación microbiana y todo ese proceso.
en el cual ya nuevamente las bacterias están ahí, van a empezarse a, por mediante la descongelación, van a empezarse a reproducir nuevamente, por lo cual se debe llevar directamente a cocción luego de haber descongelado. Bueno, por tanto la adecuación de descongelar siempre en la parte baja de la nevera durante no más de 24 horas, aunque si se tiene mucha prisa, se podría utilizar la función de descongelación del microondas. Aquí tenemos la descongelación de la función del microondas. Aquí tenemos lo que es la descongelación mediante las microondas. Ahí tienen, ustedes observen lo que es la descongelación mediante microondas. En la parte de aquí tiene ahí miren. Bueno, en ambos casos siempre se debe cumplir con las condiciones de cocinar los alimentos mediante la temperatura adecuada. Un mínimo de 70 grados centígrados en el centro del alimento durante al menos 15 segundos. No es recomendable en ningún caso la descongelación de temperatura ambiente, ya que estaríamos poniendo en riesgo la garantía de inocuidad de los alimentos descongelados. La temperatura ambiente se encuentra dentro de la llamada zona de riesgo, que es el rango de la temperatura en la cual el microorganismo puede reproducirse con mayor rapidez, entre 5 y 65 grados centígrados. En este rango la temperatura también las enzimas se sienten cómodas trabajando, por lo que se favorecería la alteración del alimento. Además se estaría exponiendo al alimento a la contaminación ambiental por otro microorganismo como muchos levaduras y crecen bien a esa temperatura. Bueno, como anteriormente les había mencionado las temperaturas seguras, aquí tenemos y ustedes ya han observado todo lo que es eso. Ya les di una breve explicación. ¿Me podrían decir cuál es la zona segura? Bueno, en vista que no lo recuerdan, la temperatura segura es de 60 grados centígrados o más y de 5 grados centígrados o menos. Y el rango de peligro de la zona de peligro es de 15 a 49 grados centígrados. En esa temperatura es la que más los organismos se sienten más cómodos y van a organizarse más. Y también se puede decir que de este rango de peligro también es de 5 grados centígrados a 65 grados centígrados. Es la temperatura ambiente en la cual no, nos podemos encontrar en cualquier momento. Por último, una cuestión transversal en cual la higiene durante la manipulación de alimentos en la contaminación cruzada, que también es muy importante durante el proceso de descongelación y congelación, consiste en la transferencia de microorganismos patógenos desde alimentos contaminados, normalmente crudos, o alimentos que no están contaminados y generalmente no van a ser sometidos a la temperatura antes de su consumo. Por ejemplo, descongelación pollo crudo, que tiene un cargo microbiológica muy importante en un estante superior de la nevera y no lo podemos en un recipiente adecuado. El goteo de líquido que se produce durante la descongelación puede caer sobre la lechuga o los tomates que tomemos justo en el estante de abajo de contaminado. Bueno, en esta parte muy bien entenderán ustedes que al momento de descongelar se tiene que adecuar un recipiente en el cual vamos a agregar nuestro pollo o trozos de carne, los que vayan a ser descongelados. Estos alimentos al descongelarse van a soltar mucha agua y estos, en caso de no utilizar un recipiente correcto, va a haber una contaminación en la cual va a ser
va a ser causa del goteo del agua del producto en descongelación. Este va a tener demasiados microorganismos en los cuales van a contaminar nuestros alimentos que tenemos en la parte de más abajo, en las frutas y, y verduras. Las verduras pueden contaminarse por el líquido que cae del pollo descongelado, el agua. Eso va a tener demasiados microorganismos y podemos decir que la congelación es un método de conservación con finalidad de alargar la vida. Claro que tenemos ese concepto de que congelamos y alargamos la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que descongelamos y tenemos que realizar rápido una acción para evitar la producción de microorganismos. Estos mismos van a cortar la vida si es que la descongelamos. Los alimentos no deben guardarse en el congelador de manera indefinida. Esto nos quiere decir que los alimentos, a pesar que sea seguro de tenerlos ahí guardados en congelación, no podemos tenerlos por demasiado tiempo, ya que estos también tienden a perder muchos fluidos y van a perder todas sus características, lo cual consumirlos luego sería obsoleto. También cabe recalcar que al, al haber sometido nuestro alimento en congelación, no es 100% seguro que la contaminación microbiana se haya detenido por completo, ya que existen microorganismos que son inmunes al frío o a la congelación. Son muy resistentes y pueden seguirse duplicando ahí. La calidad de los alimentos congelados depende de la velocidad de congelación. A mayor velocidad, mejor conservación de propiedades organolépticas tras descongelación. Esta parte de que el tiempo es el más importante en la congelación. Es tiene mucho en particular que los alimentos tal vez no puedan congelarse muy rápidamente, pero si sería el caso de que podamos congelarlos de inmediato, estos alimentos podrían conservarse mucho mejor y podríamos conservar sus propiedades organolépticas en perfecto estado. Es muy Cabe recalcar también que es muy importante no cortar la cadena de frío en los alimentos en congelación, ya que si rompemos esto, cambiamos la descongelación. Pongamos un ejemplo en el cual tenemos el pollo y estamos abriendo y cerrando el congelador. Ahí va a existir un cambio de temperatura, va a cortarse la congelación en la cadena de frío. En este caso nuestro alimento va a perder mucho su consistencia en el caso de que saquemos, lo congelemos y así su calidad va perdiéndose y no se conservarían totalmente sus características organolépticas. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Los alimentos crudos pueden contener microorganismos peligrosos capaces de transferir los alimentos cocidos a los listos para consumir durante su preparación y alimento. Por este motivo es importante tener en cuenta los siguientes pasos. Por favor, me ayuda leyendo los pasos. Cada punto es un paso. Prepara siempre los alimentos crudos, como por ejemplo carnes crudas de los cocidos y listos para consumir al manipular y almacenar los alimentos para prevenir la contaminación cruzada. Conservar los alimentos crudos en recipientes cerrados y separar del resto
eligiendo distintas zonas de la heladera para su almacenamiento. Utilizar tablas, cuchillos y platos diferentes para manipular los alimentos crudos y cocidos. Separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudo de los demás alimentos. Use equipo y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, para manipular alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. Muy bien. Como nos dice que siempre tenemos que separar nuestros alimentos, que se debe conservar los alimentos crudos en recipientes cerrados y separados del resto, que se tiene que separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudo de los alimentos, de los otros alimentos. Y se tiene que utilizar siempre utensilios diferentes como cuchillos, tablas de cortar y de manipular alimentos crudos. También se debe conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocidos. Esos son aspectos muy importantes con los cuales vamos a poder evitar la contaminación cruzada, que es muy común en la preparación de alimentos en muchos lugares. Por último, tenemos lo que es la eliminación de los desechos. Este tema también ya lo habíamos tratado un poco, ya que surgió una pregunta hace un momento, de cómo se debe separar los residuos. Bueno, los alimentos, muchos de los restaurantes y bares se generan muchos los residuos orgánicos, plásticos, vidrios e incluso de origen químico. Algunos de ellos son reciclables y podemos utilizar los servicios comunes como reciclaje siempre que haga la clasificación oportuna. Nosotros muy bien sabemos que existen varios tipos para poder almacenar correctamente nuestros desperdicios para que estos no ocasionen ningún mal en ningún lugar y se puedan reciclar también. Tenemos, a ver, en el contenedor verde siempre se tiene que colocar los cristales y vidrios. En los contenedores azules se tiene que botar lo que son envases y materiales de cartón y papel. Contenido amarillo, envases, materiales de plástico y de lotón, tetravir y las latas de conserva y bebida. En un contenedor gris o marrón, el contenedor marrón está destinado para los residuos orgánicos. En estos cuatro podemos dividir nuestros botes de basura o también pueden ser algún otro recipiente en el cual vayamos a organizar nuestros residuos. Dentro de los residuos de los restaurantes encontramos una tipología con un tratamiento especial. Los residuos grasos dentro de estos residuos que para ser reciclados deben ser recogidos por una empresa personal autorizado. Encontraríamos los aceites de freidoras y otros tipos de grasas y animales vegetales relacionadas con el tratamiento cocinado o consumo de alimentos. Bueno, ¿ustedes qué me pueden decir al respecto de que las grasas deben ser recogidas por un personal autorizado? ¿Por qué creen que es necesario eso? Para una limpieza Claro que es para realizar la limpieza de estos tipos de materiales, pero en este caso esto es porque las personas que son autorizadas, ellas saben cómo van a tratar este aceite, qué van a hacer con el aceite y en cambio si lo recibe alguna persona que no sabe cómo utilizar este tipo de aceites, pueden botarse en algún lugar en donde no se debe tirar
y contaminar el ambiente, contaminar la tierra, contaminar lo que es el río y con eso los árboles, la fauna marina y todo. Ya que el aceite es un contaminante potencial en lo que es agua. Bueno, aquí tenemos, ¿por qué es importante reciclar el aceite de bares y de restaurantes? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué es importante reciclar mm, estos aceites? Es, es muy importante por lo que ya había mencionado anteriormente, que la grasa es un contaminante potencial, el cual si no se lo utiliza de buena manera o no se lo transporta o se lo reutiliza o en algún tipo de cosas, puede ir a terminar en el agua y este es un contaminante potencial, el cual afectaría mucho a lo que se le nombró anteriormente. También tenemos cómo gestionar los residuos de los restaurantes. La gestión de los restaurantes debe ser prioritaria de la misma forma que son la limpieza, los espacios de almacenamiento o las altas probabilidades de contaminación, neveras, congeladoras, superficies, despensas, etc. Una vez de las claves para tratar los residuos generales de unos restaurantes de manera eficiente es establecer un sistema de aislamiento desde que son producidos y hasta que son eliminados. Una buena idea de instalar recipientes con cierre hermético y accionamiento no manual en zonas de la cocina donde se manipulan restos de alimentos. También es muy importante determinar dónde se instalarán los contenedores de basura prefabricados con materiales resistentes y con superficie de capacidad. Su ubicación en zonas específicas fáciles de limpiar y desinfectar y completamente aislando las zonas de circulación y almacenamiento de aislamiento. Se debe retirar la basura de las cocinas para evitar los malos olores, la contaminación, aparición de organismos nocivos. Instalar recipientes y cubos de basura antiogénicos a prueba de agua y plagas con tapas herméticas o bien ajustadas. Limpiar completamente la frecuencia de los contenedores donde se acumula la basura. Evitar la generación masiva de residuos en la cocina del restaurante. Gracias a la definición de menú, la rotación de productos sobre los productos frescos y la compra inteligente. Bueno, ¿ustedes qué opinan de la parte del cómo se tiene que ubicar el basurero? ¿Se tiene que tener tapado? A ver, ¿ustedes qué opinan en esa parte? ¿Un basurero tiene que estar tapado en cualquier lugar que esté ubicado? ¿Por qué es necesario tapar estos basureros? Porque los perros pueden ir y pueden hacer. Claro, porque estos desperdicios pueden generar olores que van a traer lo que son moscas, pueden generar lo que son bacterias y en casos de que estos basureros estén ubicados en algún mal lugar, también entraría en lo que es los perros que van y por el olor se acercan. Bueno, ¿alguna pregunta que deseen plantearme antes de finalizar esta sesión? ¿Por qué se debe reciclar? Bueno, la pregunta que me ha planteado que ¿por qué se debe reciclar?
El reciclaje es muy importante porque nos permite reutilizar algún producto el cual se encuentre en un muy buen estado, pero primeramente realizando sus debidas desinfecciones o correcta limpieza. Estamos también muy de acuerdo en que los el sistema de reciclaje debe ser apto y esto nos ayuda también a cuidar lo que es nuestro ambiente y en general esto es muy importante para darnos un buen conocimiento y también es una forma de evitar la contaminación y de residuos en los lugares, ya que si no existe una clasificación de estos residuos, todos irán a parar en un mismo lugar y existirá una contaminación demasiado grande. Bueno, con esto doy concluido a lo que es esta charla. Espero les haya servido muy bien y espero pongan en práctica lo que hemos aprendido aquí. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por mi parte.